Adórale con tus labios. Adórale, dale gloria y honra a su nombre. Él es santo. Santo, aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, regocíjate en la presencia de Dios, regocíjate en la presencia de Dios, regocíjate en la presencia de Dios, gózate delante del Señor, Él es tu Dios, Él es tu Dios, Él es tu Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En este momento queremos excusar a los juveniles, aleluya. Los juveniles pueden pasar, los jóvenes entre las edades de 11 a 17 años pueden pasar con Patricia, aleluya. Y tú que estás aquí, yo te invito a buscar la palabra del Señor en este momento, gloria a Dios. A la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo número 12. 2 de Corintios capítulo número 12. Vamos a leer los versos 7, 8 y 9. 2 de Corintios capítulo número 12, versículos 7, 8 y 9. Vamos a leer en esta tarde. Vamos a hablar sobre el tema cómo dominar el mal en mí. Cómo dominar el mal en mí. Cómo yo puedo controlar lo vil, lo mal, el pecado que mora en mí. 2 de Corintios capítulo número 12, versos 7 al 9. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Úsame como instrumento de bendición en esta tarde, que podamos crecer en el conocimiento de ella. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú cambies, transformes vidas, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Quiero comenzar en esta tarde con esta frase. Tú no obtienes lo que quieres en la vida. Tú obtienes lo que preparas. Tú no obtienes lo que quieres en la vida. Tú obtienes lo que tú preparas. Lo que tú preparas es lo que vas a recibir. A veces nosotros pensamos de forma diferente, que obtenemos lo que nosotros queremos en la vida, pero realmente no es así. Obtenemos lo que preparamos. El vehículo que transmite el poder de Dios para efectuar perfección o sanidad del pecado o de la maldad es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y en estos días he estado meditando sobre la gracia de Dios.
Y a veces no consideramos y no tomamos en cuenta la gracia de Dios, el favor de Dios. Mientras adorábamos en esta última alabanza que cantábamos y decíamos: Santo, Santo, Santo. Yo miraba y me transportaba en la imaginación al mismo trono de Dios. Yo decía: Señor, qué gracia, qué favor tú tienes con nosotros. Qué favor tú tienes con nosotros. Que pudiendo deshacernos, pudiendo simplemente quitarnos, remover la respiración por nuestra condición de pecado, por su gracia estamos vivos. Por nuestra naturaleza de pecado no somos suficientemente buenos o suficientemente fieles para alcanzar la santidad de Dios. Y solo nosotros, al ampararnos en la gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, podemos ser hallados aptos para estar en la íntima presencia de Dios. El agente que activa la gracia, o sea, que provee la gracia, es el sacrificio de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. A través de la gracia recibimos la sangre de Cristo Jesús nos purifica, nos limpia y nos hace aptos para poder recibir los beneficios, las bendiciones y los dones que el Señor nos ofrece. Y lo que nos separa de esta relación con Dios es el pecado. Es el pecado. Pablo explica cómo hay más que suficiente gracia para hacernos aptos, para hacernos mirar ante los ojos de Dios como santos, o para vivir una vida santa y congruente en una relación con Dios. En Romanos capítulo 5 versos 1 y 2 escribe el apóstol: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso. ¿Por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego brincamos en Romanos capítulo 5 al verso 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 13. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había la ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, como una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. A veces nosotros tenemos muchas luchas internas de cómo dominar el pecado, el mal que está en mí. ¿Cómo yo puedo dominar esto que me tiene en el suelo? Me tiene como un esclavo. Y cada vez me encuentro que si no de una forma u otra caigo en la misma trampa de desobedecer a Dios. Yo creo que debemos empezar por definir qué es pecado. ¿Qué es pecado? Porque hoy en día nosotros tenemos muchos conceptos respecto a lo que es pecado. Definimos el pecado de diferentes formas. Y el pecado se puede definir de diversas maneras. Pero podríamos decir que el pecado es desobediencia, maldad, rebelión, transgresión, iniquidad
y otros. La mayoría de las veces definimos el pecado al ver, escuchar o sentir los efectos de la violación de las leyes, reglamentos o preceptos establecidos. Hay cosas que nosotros muchas veces no las sabemos, no sabemos que es pecado y las identificamos o las aprendemos cuando caemos, cuando fallamos a cierta ley establecida. Hay ciertas cosas que muchas veces nosotros no sabemos y las hacemos y por lo tanto no se nos juzga, pero la ley siempre se aplica, aunque nosotros no lo sepamos. Me he dado con personas, por ejemplo, que han ido a pescar y se han ido a pescar en aguas dulces. Y ellos van y tiran y comienzan a pescar. De repente viene un inspector de la ley y me dice: para tú poder pescar tienes que tener una licencia. Y la persona le puede decir: no, pero yo no sabía que yo necesitaba una licencia para poder pescar. Aunque tú no sepas que la licencia no lo sabías, ahí mismo te escribe la multa. Ahí mismo te dice: mira, tienes este pez que solamente puedes cogerlo de esta medida o de otra medida. El hecho de que tú lo que sabes es pescar no te hace exento de que la ley se aplique. Por eso aprendemos a definir el pecado cuando se nos enseñan los parámetros. De otra forma no conocemos el pecado. Fíjense lo que dice el verso 13 en Romanos capítulo 5. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Antes de la ley, en el periodo antes de la ley, el pecado ya estaba. Pero como no había la ley, el pecado no se tenía en cuenta. Ahora el verso 20 dice: la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. En cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley te condena, la ley te juzga, pero cuanto más se dio a conocer la ley, más abundó la gracia. Que a pesar de que la ley estaba establecida y a pesar de que éramos pecadores o que somos pecadores, la gracia de Dios sobrepasa. Y cuando viene ese momento en que fallas, ese momento en que pecas, ese momento en que te debilitas y flaqueas y caes, la gracia de Dios te sostiene, el favor de Dios te mantiene en pie, el favor de Dios te cubre, el favor de Dios está contigo a pesar de tu riqueza, a pesar de tu pecado, a pesar de tu debilidad. Sobreabunda la gracia. Ahora, la mayoría de las veces atacamos los efectos del pecado y no la raíz del pecado. Escuchen bien, la mayoría de las veces atacamos los efectos del pecado y no la raíz del pecado. Cuando queremos erradicar el pecado, tenemos que identificar la raíz del pecado. Pablo escribe sobre los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nosotros, la mayoría de las veces, lo que nosotros atacamos es el efecto del pecado y no la raíz del pecado. Cuando nosotros realmente queremos erradicar el pecado, cuando queremos sanar a la persona o sanar la situación, tenemos que irnos a la raíz del pecado. ¿Por qué es que sucede
sucedió lo que sucedió. Yo puedo darles algunos ejemplos. Y es, por ejemplo, una joven que entra en una relación de fornicación con otro joven y queda embarazada de ese pecado. Nosotros, de esa criatura, nosotros enseguida vemos los efectos, los resultados del pecado. Dos jóvenes o dos personas que entraron en una relación fuera de matrimonio, y el resultado fue que quedó la joven embarazada, y ahora nosotros vemos los efectos del pecado, porque vemos que la joven está embarazada y comenzamos a preguntarnos: wow, esa muchacha cayó en fornicación, ese muchacho cayó en fornicación, y estamos juzgando a la persona por los efectos del pecado, pero no por la raíz del pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que escudriñarnos muchas veces y saber el por qué, y atacar y cortar y sacar la raíz del pecado. Porque la mayoría de las veces los efectos y los resultados del pecado los vemos y sabemos que son reales, pero realmente el problema no son los efectos, sino el problema es la raíz. Cuando nosotros cortamos o atacamos los efectos y los resultados del pecado, en muchas ocasiones nosotros mismos caemos en pecado, porque entonces prejuiciamos, juzgamos y señalamos, cuando nosotros tenemos un dedo señalado para allá y tres dedos señalados para acá. Tenemos que irnos más profundos para ver cómo podemos sanar a esa persona. Pablo decía: este mal está en mí, el mal está en mí. Nacimos aprisionados por el pecado. Para el hombre, pecar no tiene que hacer nada, porque la naturaleza engendra el pecado. He enseñado esto en otras ocasiones. Para tú pecar no tienes que hacer nada, no tienes que esforzarte para hacer nada, porque por naturaleza tú engendras el pecado. Nacimos en pecado. O sea, estamos viviendo en un mundo de pecado, desobediente, de rebelión contra Dios. Entonces, para hacerlo, para pecar, tú no tienes que hacer nada. Te viene por naturaleza. Tan sencillo como un niño. Yo el otro día, ayer precisamente, Ruth y yo estábamos trabajando en el garaje de la casa y estábamos limpiando y qué sé yo qué, y el niño estaba viendo televisión en la sala. En un momento dado, yo entro a la casa. Ruth todavía está en el garaje trabajando. Yo entro a la casa y él está viendo algo en televisión, y yo le pregunto: ¿qué es lo que tú estás viendo? Y él de repente enseguida cambió el canal. Yo no sabía lo que estaba viendo. Obviamente no hay cosas que no pueda ver ahí, pero aparentemente él, por la naturaleza, él pensaba que quizás lo que estaba viendo no era apropiado para él verlo. O sea, a veces hay ciertos muñecos y ciertas cosas que nosotros decimos: no mires esas cosas. Y él sabe que no puede mirarlas. Y por lo tanto él lo cambió. Y sin embargo todavía es un niño y no puede discernir realmente qué es pecado. No puede identificar qué es pecado. Aunque lamentablemente por la raíz, por la naturaleza, peca. Y todos pecamos. Y el problema es que muchas veces algunos de nosotros pensamos que somos mejores que otros. Algunos de nosotros pensamos que somos más perfectos que otros. Somos más santos que otros. Sin embargo, todos somos pecadores justificados por la gracia de Dios. No es hasta que se recibe la convicción del Espíritu y se activa la fe en Cristo voluntariamente y se alcanza la gracia que el hombre es liberado del mal que esté en él. No es hasta ese momento, hasta que tú no conectas la fe. Hasta que tú no conectas la fe con el favor de Dios, tu fe en Cristo Jesús, es que puedes aplicar la gracia sobre tu condición de pecado. Porque todos estábamos o éramos esclavos del pecado.
en un momento u otro. Y todos estamos siendo en muchas ocasiones dominados y controlados por muchos por pecados y pecados particulares. Y quiero decir esto como una excepción. Un día tú vas a ser juzgado porque pecaste, o porque no pecaste, o porque recibiste a Jesús, más bien. Si recibiste a Jesús o no recibiste a Jesús. Pero tú no vas a ser juzgado por los pecados que tú cometiste. Tú vas a ser juzgado por el pecado singular, por el pecado de rechazar la gracia, el favor y la sangre de Jesucristo que te limpia de todo pecado. Porque ese es el problema. Como nosotros estamos acostumbrados por naturaleza somos pecadores, estamos acostumbrados al pecado, es parte de nuestra naturaleza, no tenemos que hacer nada, otra vez lo digo. Pues entonces, como estamos acostumbrados a esto, pues muchas ocasiones el enemigo te dice: mira, sigue ahí, no pases al frente, no te arrepientas de tu pecado, no hagas esto, no hagas lo otro, tú vas a volver a lo mismo otra vez, sigue en la misma condición. Entonces lo que tú estás haciendo es rechazando la sangre de Jesús. Tú estás rechazando al que perdona el pecado. Tú estás rechazando a quien ya pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Y un día tú vas a ser juzgado no porque fornicaste, no porque adulteraste, no porque mentiste, no porque hiciste lo malo. Un día tú vas a ser juzgado porque un día alguien te habló de la sangre de Jesús, alguien te habló del perdón de la cruz, alguien te habló de la gracia de Jesús, alguien te habló de que hay esperanza para ti y tú un día no recibiste a Cristo. Fíjense como el apóstol Pablo lo pone de esta forma. Romanos capítulo 7, versos 21 a 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces él se hacía un análisis, y yo sé que cada uno de nosotros lo hemos hecho en un momento u otro. ¿Por qué es que vuelvo a hacer lo mismo? ¿Por qué es que veo esto? Que a mí me gusta servir al Señor. A mí me agradaría poder servir a Dios con todas mis fuerzas, pero tengo un vicio, pero estoy en esta situación, estoy en esta otra condición, y tú reconoces tu pecado, pero el problema es que no le has permitido al Señor que te ayude, al Espíritu Santo, no te has arrepentido, no has levantado tu mano, yo digo, y decir: Señor, yo recibo tu perdón. Y esa es la tristeza. Muchas personas están esperando hasta que sean perfectos para entonces. Entonces, si vas a ser perfecto, entonces no necesitas a Jesús, no necesitas la sangre, no necesitas el perdón. El Señor está buscando gente que está cautiva por el pecado y que quiere ser libre, que quiere ser libre. Pero este es el problema. Mucha gente recibe a Jesús como Salvador, pero no recibe a Jesús como Señor. Mucha gente recibe al Señor Jesús como Salvador, pero no lo recibe como Señor. Es una palabra. Por eso es que muchas veces los altares se llenan de la gente que recibe el plan de salvación y reciben, creen en el perdón de pecado a través de la sangre de Cristo,
Pero no le dicen: Señor, ahora yo quiero que tú te entrones en mi vida y en mi corazón. Yo quiero que tú reines en mi vida y en mi corazón. Yo quiero hacer lo que tú digas. Lo que tú digas, tú eres mi Señor. Tú me vas a llevar, tú me vas a traer, tú me vas a guiar. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Es en la voluntad que dominamos el pecado en nuestras vidas. Es en la voluntad. Fíjense lo que escribe el mismo apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 6 verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, tú tienes el poder de dominar, controlar las cosas para que trabajen a tu favor por medio de Jesucristo. Tú tienes el control, tú puedes hacerlo. El Señor dice: yo voy a ti. El Señor confía en ti y confía en mí, porque está en nosotros la voluntad de poder decidir. He contado esta anécdota antes, y era del hombre que estaba en la iglesia y había recibido a Jesús, pero tenía el problema de que decía muchas malas palabras. Ustedes saben, esas personas que han estado en el mundo por mucho tiempo, y a cada oración, a cada frase termina con una mala palabra. Y este hermano tenía ese problema, que tenía la mala palabra, hablaba mal, fíjense, toda su vida había estado en el mundo, no conocía otro lenguaje, sino que ese era su lenguaje. Y aunque él quería quizás conscientemente tratar de dejar de decir malas palabras, ya estaba acostumbrado a decir las malas palabras. Y aunque la mala palabra realmente quizás no la decía con la intención que decía, sino que la había adoptado como parte de su vocablo. Y un día el pastor lo llamó a su oficina y le dijo: ven acá, yo quiero que tú te pares aquí a frente mío en mi escritorio. Ven acá, yo quiero hablar contigo, y yo quiero que tú me digas a mí todas las malas palabras que tú quieras. Y el hermano lo miró y le decía: pastor, yo no puedo. No, yo quiero que tú me digas todas las malas palabras que tú quieras. Dime todo lo que tú quieras. Dime todo lo que tú quieras. Y el hombre decía: pero pastor, yo no puedo. Y el pastor le preguntó: ¿por qué tú no puedes? Porque usted es el pastor. Usted es el pastor. Yo no puedo hablarle a usted. Usted es el pastor de la iglesia. Usted es un hombre de Dios. Y así somos nosotros. O sea, ¿cómo él puede controlar la mala palabra cuando está frente a un hombre que tiene un título de pastor? Pero ¿cómo no puede controlarla cuando sabe que Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo y Dios conoce todo, y donde quiera que está, pues puede hablar malas palabras? Pero cuando está frente a un hombre puede dejar de hablar malas palabras, pero cuando está frente a Dios, que Dios está presente todo el tiempo, no puede hacerlo. Porque no ha conectado la fe, lo que ha creído, no lo ha conectado con lo que Dios ya hizo por él en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes que Jesús es el Señor de tu vida, que te lavó, que te purificó, que te santificó, Él está contigo todo el tiempo, y por lo tanto tú te separas voluntariamente del pecado. Tú le sirves a Dios voluntariamente, le honras a Dios voluntariamente, te separas del pecado, y lo puedes hacer fácilmente porque está en la voluntad. Por eso Pablo decía: pues todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo domino el pecado en mí? I want you to get this, church. Yo creo que tú recibas esta palabra en tu espíritu, iglesia. Y es que tú tienes que conectar la fe que tú has recibido en Cristo Jesús, y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Cuando tú conectas eso, tú
puedo vivir para Dios. Tú tienes el poder de dominar, controlar las cosas para que trabajen a tu favor por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que ciertas personas no pueden superarse en la vida? Siempre siguen patinando en el mismo lugar. ¿Por qué al mirar sus antecesores vemos el mismo fracaso? Fíjense lo que dice la palabra. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros nos vemos preguntando por qué estas personas no pueden superarse, siguen en el mismo escalón, no pueden crecer, no han logrado, no han entendido, no han comprendido la fe en Cristo Jesús y han recibido, no han comprendido la gracia de Dios que tienen sobre sus vidas. Y por lo tanto siguen viviendo como esclavos del pecado. Como les he contado, también le he contado en otras ocasiones, en que ya llevo tanto tiempo que a veces nos dicen, bueno, no sigan repitiendo, pero hay gente que nunca la ha escuchado. La historia de Juanito y Juanita cuando estaban jugando en la parte exterior de la casa y estaban jugando con una onda y comenzó Juanito a tirarle con unas piedras a unos patitos y le tiraba piedras a los patitos y en una le tiró una piedra bien fuerte y mató un patito. Y agarró, corrió rápidamente, vio al patito, lo vio. Entonces Juanita lo vio cuando Juanito mató al patito y le dijo a Juanita que lo ayudara y enterraron el patito para que no se den cuenta. La abuelita, ellos estaban en casa de la abuelita. Y cuando llegó la hora de la cena, que se preparaban para lavar los platos, en ese día le tocaba a Juanita lavar los platos y Juanito ya había terminado de comer y ya se iba a parar de la mesa cuando la abuelita le dice, acuérdate Juanita que te toca lavar los platos, y le dice Juanita a la abuelita, no, yo no voy a lavar los platos hoy Juanito va a lavar los platos por mí. Y Juanito dice, yo voy a lavar los platos. Sí, le dice a Juanita, acuérdate del patito. Acuérdate del patito. Y Juanito dice, pues claro que sí, yo voy a lavar los platos, lavó los platos. Y que si terminó todo y está llevando por la noche, se fueron a acostar, se levantaron por la mañana. Y por la mañana le tocaba a Juanita recoger el cuarto. Y la abuelita dice, acuérdate que te toca la tarea de recoger los cuartos hoy, Juanita. Y Juanita dice, no, yo no voy a recoger los cuartos, hoy le toca a Juanito. Y Juanito dice, sí, acuérdate del patito. Acuérdate del patito. Bueno, siguió el jueguito, como dice así, por un tiempito, y ya Juanito no podía aguantar. Y cuando llegó ese momento desesperante, ya no puede aguantar, digo, abuelita, yo tengo que hablar contigo. El otro día estábamos jugando en el patio y yo estaba jugando con una onda y le tiré una piedrecita y maté al patito. Y la abuelita le dice a Juanito, yo te vi cuando tú lo mataste. Yo estaba mirando por la ventana y yo vi cuando lo mataste y cuando lo enterraste también. Yo estaba esperando cuánto tiempo más tú vas a ser un esclavo de tu hermanita. Eso es lo que dice el diablo. El diablo comienza a redarguirte cuando tú caes, cuando tú fallas. Y entonces tú vas y tú sabes que tú haces algo malo y tú vas y lo escondes y piensas, ya, yo voy a dejarlo aquí, no voy a confesarlo, no voy a hablar de él porque no. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra decimos, hoy yo voy para la iglesia, hoy yo me voy a arrepentir. Pero el diablo te dice, acuérdate del patito. Acuérdate de lo que tú hiciste. Acuérdate que tú dijiste que no ibas a fumar. Acuérdate que tú dijiste que no ibas a beber. Acuérdate que tú bebiste. Acuérdate que te escondiste y fumaste. Acuérdate que bebiste. Acuérdate de eso. Y el Señor está mirando y el Señor sabe que tú fumaste. El Señor sabe que tú bebiste. El Señor sabe que fornicaste. El Señor lo sabe todo porque Él conoce todas las cosas. Él está esperando cuánto tiempo más vas a ser esclavo de ese diablo malo de pecado. Y le digas, se confiesa el Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He fallado, me arrepiento de mi pecado. Te pido que me perdones. Lávame, Señor. Recibo tu gracia. Recibo tu favor sobre mi vida. ¿Cuánto tiempo más? Entonces, tenemos que mirar, el tiempo va avanzando. Dice Éxodo capítulo 20, verso 5. Y estamos ahora buscando la raíz muchas veces del pecado. Dice, no te
inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Lamentaciones capítulo 5 verso 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. En Jeremías 32:18, que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Pero fíjense lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En muchas ocasiones, la razón por que estamos en esa situación de pecado es porque los padres o los padres de nuestros padres han engendrado una vida disfuncional de pecado, y esa vida disfuncional de pecado la han transmitido de generación a generación, y el diablo continúa tratando de mantener a esa familia, mantenerte a ti bajo ese yugo de esclavitud que vino de tus padres. Pero en esta tarde Dios está llamando a muchos a que se olviden lo que le pasó con su papá, con su mamá y con su abuela, y digan: Señor, yo recibo la gracia, yo recibo el favor, yo recibo el perdón. Yo voy a detener la raíz del pecado, yo voy a detener la maldición sobre mi familia, yo voy a parar. Contigo se para. Hoy yo aplico la sangre. Hoy yo aplico la sangre. Hoy yo aplico la sangre. Es interesante en inglés. Ese verso de Isaías dice: For he was wounded for our transgression, was bruised for our iniquities. Was bruised for our iniquities. Molido por nuestros pecados. Molido quiere decir que recibió moretones por nuestras iniquidades. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos con los moretones nosotros? Los cubrimos. Los cubrimos. Una mujer abusada, una mujer herida, en muchas ocasiones cubre sus moretones con polvo, los disfraza. ¿Qué es lo que quiero decir por esto? Nosotros hacemos lo mismo con el pecado. Muchas veces nosotros tenemos el pecado y lo llevamos con nosotros, pero ¿qué hacemos? Que lo cubrimos, lo tratamos de tapar. No se ven bien, no aparentan bien. Los moretones no tienen una buena apariencia, y nosotros los cubrimos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados? Es que aún por esos moretones que tú tienes, es que aún por esas situaciones que tú estás teniendo, también Él los cubrió. Él los cubrió con su sangre. Él los cubre con su gracia. Él los cubre con su favor. Aleluya. Estos son los pecados que nosotros encubrimos y escondimos porque no queremos que nos miren mal o nos señalen. Pero aún por esos pecados estamos cubiertos bajo la gracia y el favor de Dios. Ahora hay tres grados de pecado, y ya casi voy a terminar. 3 grados de pecado. Primeramente, el pecado original, que es pecado, que es fallar al blanco. Cuando fallamos al blanco, a veces cometemos pecado porque no sabemos, como dije antes, del pecado, pero la ley está y es pecado. El segundo nivel de pecado es transgresión o rebelión, y ese es cuando el pecado es manifiesto.
cuando se manifiesta el pecado. Y tercero, iniquidad o maldad, que es la práctica del pecado al punto que llega a ser placentero, habitual, sin riendas. La predisposición a ceder al pecado en un área particular en que la persona actúa en esa conducta de pecado como resultado de que ese pecado ha sido pasado de generación a través de los tiempos. Es donde existe una debilidad en nosotros en ceder cierto tipo de pecado. Hay ciertas cosas que nosotros muchas veces, en muchas ocasiones no comprometemos, y aunque sabemos que están mal y aunque sabemos que es pecado, no comprometemos. O más bien no queremos comprometer. No queremos comprometernos. Entonces, por lo tanto, ese es el pecado de la iniquidad. A veces es un pecado generacional. Y si tú te pones a pensar y tú miras la historia, saben que, por ejemplo, una de las estadísticas que hay es que la persona que se divorcia, lo más probable es que si se casa otra vez, se va a divorciar otra vez. Y si se divorcia una segunda vez, según las estadísticas, dice, si se casa una tercera vez, dice que es más propenso aún más para divorciarse. Pero eso es lo que dicen las estadísticas. Eso es lo que dice Dios. También otros dicen que si tus padres se divorciaron, si los padres de tus padres se divorciaron, tus padres se divorciaron también, tú también vas a tener un divorcio en tu familia. Eso es pecado y es generacional. Y continúa persiguiéndolo. Y eso es algo, estoy hablando de algo que es que podemos ver, una realidad que no podemos negar. Si el enemigo está tratando de destruir tu matrimonio, probablemente te casaste nuevamente. O si el enemigo está tratando de crear disensión en tu matrimonio, no doblegues y cedas bajo la maldición hereditaria que hay. Tú dices, no, enemigo, quizás tú lograste con mi abuelo y con mi papá, pero conmigo se detuvo. Mis hijos no se van a divorciar, mis hijos van a ser un fracaso, mi matrimonio va a durar hasta que la muerte me separe, mi familia va a ser diferente. Cuando tú aplicas la sangre, cuando tú aplicas la gracia, cuando tú aplicas el favor de Dios, tienes la maldición generacional. Dice Salmo 51, versos 1 al 5: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Verso 3, Salmo 51: porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ten piedad de mí. Verso 1: oh Dios, conforme a las multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En maldad he sido formado. ¿Qué quiere decir eso? No en que el acto de la intimidad sexual es malo, porque no, eso es un don de Dios. El sexo es un regalo de Dios, sino más bien que cargamos esa herencia, esa raíz de lo que es pecado, y necesitamos erradicar y detener el germen del pecado en nuestras familias. Hazlo por tus hijos, hazlo por los hijos de tus hijos, hazlo por tus hijas, hazlo por amor a Dios, hazlo por amor a ti mismo. No continúes haciendo eso malo que estás haciendo. Tú puedes
decidir cambiar, tú puedes decidir cambiar la dirección que llevas. Hazlo. Porque si tú no lo haces, alguien va a tener que pararse en la brecha para detener el germen del pecado. Si tú no lo paras, se pone peor de generación en generación. Tienes que erradicarlo. Cuando una persona va al médico, el médico le toma un historial de la familia, que ha corrido en tu familia. Mira esto y lo otro. Tú llenas el formulario, tú sabes eso. Porque ellos saben que lo más probable es que tú vas a padecer de una de esas enfermedades. En esta tarde yo te invito a que te mires